Hola amigos, amigas, una nueva temporada con ustedes, un nuevo encuentro con ustedes a través de TAC Televisión, Radio Televisión Mogán y Nortevisión al día. Un programa que intenta conectar con ustedes haciendo reflexión y tocando algunos temas actuales desde el punto de vista humano, cultural, social y hasta en algunos momentos emotivos, como puede ser el que nos encontramos en este momento todavía en plena vorágine y en plena secuela de lo que significa para nuestros paisanos canarios palmeros el volcán. Desde esta televisión y de este programa, a través de nuestro director José Luis y de todo el personal, nuestra solidaridad y nuestra máxima cooperación y apoyo para nuestros paisanos palmeros que están pasando por este duro y desagradable trance, ¿no? Un trance que desde el punto de vista nuestro tiene matices que afectan a lo que podemos llamar, entre comillas, el corazón, o sea, en definitiva, que es el cerebro, porque es la emoción, ¿no? Lo eminentemente psicológico. A mí se me ocurre, estamos como siempre con Antonio Melián, que nos acompaña hoy, nuestro compañero y amigo, como ustedes saben, licenciado en Ciencias Religiosas y máster en educación familiar y un servidor, y nos falta una pata, por hablar de una forma coloquial, muy entrañable, que es nuestra compañera Arminda, que está pasando por un pequeño problema de salud, pero que enseguida estará con nosotros y se recuperará al final de mes, ¿no? Estará de nuevo con nosotros. ¿Qué es lo que nos importa en este caso? Ahora también Antonio hablará y hará su visión. A mí me preocupa lo que desde el punto de vista psicológico, emotivo, tiene este desastre como consecuencias para la población palmera, ¿no? Ustedes saben lo que es el perder lo que llamamos en psicología el sentido de pertenencia. Se han quedado sin nada. Hasta, digamos, lo que llamamos en psicología ambiental, el mapa mental se le ha obstruido, se le ha cambiado, se le ha modificado radicalmente. ¿Dónde está la panadería donde iba a comprar el pan por la mañana? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la Alameda? ¿Dónde está la iglesia? Eso es muy duro, ¿eh? Independientemente de las secuelas económicas y todas las ayudas que me han venido y demás, pero el sentido de pertenencia es muy importante porque es una forma de vincular a la persona con el ambiente y consigo mismo. Es decir, se queda desfondada esa persona, se queda sin un agarre, ¿no? Y eso es bastante difícil de recuperar, ni aún planteando la posibilidad de una nueva edificación, de una nueva casa, donde allí debería ser en el mismo lugar. Pero ese lugar donde se supone que se va a hacer o alrededor ese nuevo hogar no existe, está sepultado, está hundido. Si hay un incendio, si hay un aguacero, una tempestad que arrasa, quedan algunos restos, se puede reconstruir algo de lo que hubo. En este caso no queda nada. Y eso es un sentimiento que hay que tratar y que hay que recuperar, y que esta gente necesitan, independientemente de la ayuda económica, el mayor apoyo posible para que se vuelva a reconstruir su espacio, su intimidad, su pertenencia. Antonio, esta es la primera reflexión que se me ocurre a mí, pero hay muchas más. Hombre, evidentemente, yo he tragado horas, no tanto por la curiosidad del volcán, sino por las entrevistas, por las aportaciones que va haciendo la gente. La gente nunca dice se quemó con la lava, pasó la lava y se la llevó, no, la enterró. Y eso es una expresión que, abundando en el sentido de la pertenencia, es enterrar una cosa, enterrar una persona es para siempre. Claro. Irrecuperable. Entonces, ahí es donde está el tema. Ahí donde está la molestia, la incomodidad, la indignación de aquella política, con su buena voluntad, yo no lo niego, que hablaba de esto reactivará el turismo sobre mi ceniza.
sobre mi angustia, sobre mi preocupación, sobre mi nihilismo. No tengo nada, no me tengo de dónde agarrar. No cogí ni el monedero. Usted me viene a hablar de una recuperación del turismo. ¿Recuperación para quién? Entonces, la indignación es común, ¿no? El rifirrafe que hubo con las 4 y el programa Todo es Mentira, con la alcaldesa de Fuencaliente. O sea, que realmente hay una conciencia desoladora de pérdida de identidad, porque ¿qué te queda? Me queda mi hijo, mi marido, mi sobrino, mi yerno, mis nietos, pero ¿dónde está mi hogar? Hogar que viene de fogón, viene de calor, viene de buen ambiente, viene de tranquilidad. Me voy a casa de la abuela, me paso las vacaciones en casa de la abuela, todos los mismos, ¿Dónde voy a realizar yo eso en mi vida? Irrecuperable. Sí. Entonces es tremendamente profundo el dolor de esa, que me ha gustado tu expresión, porque además es técnica, esa pérdida de identidad. Me ha llegado al alma, porque la gente cuando habla, no sé si te das cuenta que pierde mucho la cabeza, es como si tuviera tontura cuando explica, cuando habla. Sí, sí. Eso en definitiva es que no estoy firme. Claro. ¿Entiendes? Porque no fue el hogar, fue la finca que estaba alrededor del hogar. El entorno. Claro, es que son barrios diseminados, que lo que son diseminados no porque se quieran aislar unos de otros, no, sino porque hay fincas por medio. Y yo tengo que fabricar en lo mío, y tengo después 3 elemines más allá, y el otro tiene que fabricar en lo de él, que a lo mejor es pegado a lo mío o en el sentido contrario, para hacer lo mismo con el que va adelante y con el que va detrás. Entonces, eso es lo que crean los barrios diseminados. Me gusta la expresión esa de Selemín, que es una expresión nuestra. Selemín, muy bien, muy fanegada. Claro, fanegada, claro. ¿No? Y tú de refilón has tocado un tema que también sería de refilón, pero lo has mencionado, por lo menos lo has insinuado. ¿No ha habido también algo de morbo, de escarbar en el morbo? Incluso ha habido artículos de algunos periodistas, incluso algunos políticos que se quejan de que, en cierto modo, algunas televisiones o algunos reporteros, y yo he visto algunos que los he cortado inmediatamente, han convertido los aledaños del volcán y los pueblos en un plató de televisión, claro, en un plató. Es decir, escarbando, hubo uno además que casi se acercaba a tocar la roca candente, como diciendo, yo también estuve allí. ¿Y usted qué me está diciendo? Informe, ¿no? Y claro, y también es hurgar un poco en la herida, en la intimidad, en el lloro fácil, que sí, que hay que llorar, pero mire usted, llore, y ese llanto tiene su significado ante un especialista, ante las personas de protección civil, ante un psicólogo, ante un médico, ante un trabajador social que esté allí, pero muchas veces se desvivieron en venir soleadas de reporteros de las diferentes televisiones, y después eso pasa, y como dije anteriormente, y tú también lo has acentuado hace poco, cuando dentro de unos meses termine, la casa sigue enterrada. El hogar sigue enterrado, ese hogar no existe. Se van a dar ayudas, y además el Consejo Canario ha sido pronto, además, yo creo que en este caso ha sido eficaz y ha respondido a esta necesidad, pero esa huella queda ahí durante muchos y largos años. Respetar también un poco la intimidad, y en eso estoy de acuerdo con lo que tú insinuabas respecto a la posibilidad de que también haya algo de morbo y de escarbar en algo que es feo, ¿no? En las emociones humanas, ¿no? Pero sí me gustaría, Antonio, también tocar un tema que es, y los telespectadores también, compartirlo con ustedes, que también es anexo y es complementario a lo que acabamos de decir, de ese desengaño, de ese encanto, de esa tristeza que supone la pérdida, ¿no? También este volcán, esta situación de emergencia, nos ha servido para despertar la solidaridad. Y eso se ha despertado y ha sido elocuente y ha sido positivo. Y hay una palabra que
que se habla y que se ha estudiado profundamente en psicología social y por supuesto hasta en economía, que es el sentido de lo que se llama el altruismo recíproco. Es decir, la sociedad isleña, canaria y de otros lugares han despertado oleadas de solidaridad con el pueblo palmero. Y hay dos cuestiones. Digamos, eso entronca con un término sociológico que se llama altruismo, ¿no? Por una parte sería el altruismo recíproco, es decir, yo te doy para que tú me des, dar y recibir favores, que no es este caso. En este caso el altruismo es más profundo. Incluso a veces hay biólogos incluso que lo han estudiado desde el punto de vista genético, puesto que entronca con la biología y con el sentido de conservación de la especie. Es decir, soy altruista, soy generoso con mis congéneres. Y en este caso se ha despertado esta ola de altruismo, de generosidad, sin recibir nada a cambio. Sí, no, efectivamente, sobre todo el equipo técnico de trabajo de campo, ¿no? La Guardia Claro. Civil, la policía, todos los voluntarios, Cruz Roja, bomberos que llegan de todos lados y que quieren seguir llegando. Esto lo ves hasta con los animalitos. No dejan un perro que va corriendo, no lo dejan. Van a cogerlo con el peligro de que un perro que tiene miedo, un perro que está solo y que puede atacar, puede morder. Bueno, pues lo meten en la camioneta y después, ¿qué se hace con ese perro? Lógicamente se llevará a una perrera, pero se hacen fotos para ir de lugar en lugar, por el hotel, por el fuerte, por casa, a ver si ese es su perro, hasta localizar al dueño, porque, ¿entiendes? Sí. O hay comunicados internos para decir que se ha encontrado un perro con estas características y que el dueño sepa que está a buen recaudo y que si lo quiere recuperar está en la perrera que tiene, que se ha hecho cargo de todo. Entonces, es un mundo maravilloso, extraordinario, que se crea por la emoción de ayudar. Hoy por ti, mañana por mí, que sabes tú que es un refrán, que está muy enraizado, ¿no? Tenemos que ir, tenemos que estar, aunque realmente vas voluntariamente, vas por cariño a un duelo, a un entierro, asistes a un drama, vas a ver a tu prima que lo ha perdido todo y estás con ella y llevas una tortilla y la compartes. Es decir, está todo como muy mezclado. Sí, y eso es la humanidad. Sí, y además en este caso uno lo ve por televisión que se ha desbordado, es decir, incluso en algunos momentos ya hay asociaciones y ya hay alcaldes y alcaldesas que hablan de que paremos porque ya hay, es decir, ya se ha inundado los diferentes centros sociales y demás de alimentos, de vestidos y bien, ¿no? Y eso es, digamos, el apoyo material, muy importante, ¿no? Claro, lo que sería bueno es que este apoyo psicológico, emocional, social, se perpetuara. Es decir, a la medida que pasen los meses y el volcán se vaya apagando, siga, pero ya sea normalidad, ya ha llegado al mar, en fin, ya con todas sus consecuencias geológicas y meteorológicas y demás, pero llegará un momento en que la cosa se normalice. Sería importante que esos vínculos solidarios siguieran existiendo, que de hecho van a seguir porque las familias más o menos se apoyan, ¿no? Y es curioso cómo aquí no hay solamente un apoyo o una solidaridad, que antes hablamos de especie, de parientes cercanos, de familia, no, de gente extraña, de vecinos, y de gente incluso más allá de los mares. Todas las islas y de fuera. Están volcadas como si fuera su caso, ¿no? Todos, alcaldes, presidentes de todos los cabildos, porque esto es una emergencia, que es una emergencia evidentemente climatológica y geológica, que claro, esto no se sabe. Lo más rabioso es que no tiene culpable. Claro. ¿Dónde vamos? Entonces es una realidad que no podemos atacarla, no la podemos apagar ni con... que es fuego, no lo podemos apagar con agua ni con el polvo ese que se le pone para apagar un incendio. Imposible, no podemos hacer nada. No se puede hacer nada, ¿no?
Las pruebas que se fueron haciendo de los tractores y tal, Sí, que muy bien, sí. el presidente decía, no creo en eso, y la fuerza que lleva, me imagino que él se instruye antes por técnicos y demás. Es decir, usted no puede dominar una masa que va compacta por en medio de donde usted quiere que vaya, porque cualquier reventón tiende a extenderse y tiende a salir, Sí, y sí. saldrá con más virulencia porque está mucho más comprado. O sea que el tema es complicado. Lo que sí me da alegría, no sé si tú lo compartes, es que afortunadamente en Canarias no existe la virulencia política que existe en nuestro puñetero Estado. No, ha habido... No. Anoche oí hablar Sí. casi en intimidad, porque creo que estaba en su casa, la periodista iba con documentación profunda, ver qué soluciones habían para ya empezar a plantear la recuperación económica, la recuperación vital, era una periodista con bastante profundidad, no tenía características de show, sino... Y entonces él decía, el presidente del Cabildo, Gomero, digo, de La Palma. De La Palma, de La Palma. En este momento estamos como un puño. No, yo miro a los compañeros políticos y no alcanzo a ver su ideología. Estamos en un frente común, unos objetivos claros para todos, que se ha discutido siempre en las mesas. Y entonces, cuando yo me levanto de la mesa, esto no lo dijo él, pero me imagino que es lo que quiso decir, cuando se levanta de la mesa, se levanta unificado su criterio con el de todos los demás, sea del partido que sea. Hay que salvar a la isla. Entonces, esto a mí me admira, porque yo creo que hay un líder fuerte, y de los demás líderes locales, esto como se llama, insulares y tal, están muy conformes con el sistema de trabajo, con la participación que brinda. No es un líder formal, es un líder natural. La más mínima crítica, no ha habido ninguno por parte de la No ha oposición. habido crítica, Muy bien, claro. y las que se han intentado airear tienen connotaciones políticas traídas de fuera para crear aquí también la virulencia, y no tiene cabida. Y esperemos que sea así. Hay otra cuestión que me gustaría tocar con vos, perdón, contigo en este caso, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver, a mí me impactó mucho la imagen, televisada además, de la torre de la iglesia, que cayó. Que llegó un momento, estaba cerca de aquella rotonda y a ver si aguanta. No aguantó. No. Una iglesia en un lugar común, en este caso religioso, como también puede haber sido una asociación de vecinos, o un local social. Los colegios. Y un centro de salud. O sea, allí estaba la vitalidad del... Efectivamente, allí estaba, digamos, el núcleo cívico que aportaba seguridad, incluso religiosa, que aportaba elementos de ciudadanía, de donde partía la seguridad para todo el pueblo, la convivencia, la vecindad, etcétera, ¿no? Claro, entonces, además, una iglesia en este caso que sí decían que fue hecha con el esfuerzo del pueblo, todo el mundo colaboró, como se suele hacer en los pueblos, en nuestros pagos isleños también. Mi padre trabajó allí, mi abuelo trabajó allí. O sea que lloraban la caída de la iglesia, y evocaban a sus familias, ¿no? Pues sobre esta cuestión vamos a tocar, si les parece, después de este pequeño parón, en la próxima intervención, este tema, aunque sea someramente, para seguir adelante. Estamos con ustedes enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928 481 249
ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Estábamos hablando y haciendo una pequeña reflexión sobre, o gran reflexión, como ustedes quieran llamar, sobre los efectos del volcán en la población, en los aspectos puramente humanos, que son todos, ¿no? Y estaba yo comentando el impacto que sufrí cuando vi caer la torre de la iglesia, el centro cívico, la escuela, que son lugares de formación y son lugares cívicos y son lugares incluso hasta de recogimiento desde el punto de vista religioso, desde cualquier punto de vista que lo pueda, digamos, imaginar o postular cualquiera de nuestras religiones en la trascendencia, que es el tema que nos ocupa. Y por eso a mí me interesaba ahora, y estoy hablando con un gran amigo, ustedes saben, íntimo amigo y compañero, Antonio Melián, que es licenciado en Ciencias Religiosas, además de mediador familiar. ¿Por qué lo digo? Antonio, cae la torre de la iglesia, se hunde ese centro religioso de encuentro con los hermanos, con las hermanas y hasta con Dios, y con el más allá, como queremos llamarle, ¿no? ¿Cómo le explicas tú a un creyente, si se puede explicar lo que podemos denominar los designios del más, no hay, o sea, porque antes, te recuerdo que, ya no es, bueno, se rezaba. Un castigo de Dios. Exactamente. Eso tiene explicación teológica o religiosa a este desastre en el que no respeta un templo sagrado. Para decir que es un castigo de Dios tenemos que tener en cuenta un montón de factores. Eso está inspirado en el Antiguo Testamento, que Dios era Dios de los buenos, Dios de los malos, salía el sol para todos. Esto lo repitió Jesús de frases de profetas. Vamos a ver, situamos ahí el tema. Sí. Otra cuestión a tener en cuenta que no discuten ni siquiera los científicos es que el ser humano tiene dos cualidades de pilar, que es la libertad y es la voluntad o la responsabilidad. En esos dos pilares se cimenta cualquier personalidad, cualquiera. Entonces, el castigo de Dios se verificaría cuando es una acción del hombre, está mal hecho, y entonces se justificaría. Teológicamente no tiene justificación. Dios no es un castigador, Dios no es un vengador, Dios no es un hombre de la guerra, un ser de la guerra. Dios se predica que Dios es un padre, lees el Evangelio y siempre está el Padre, el Padre, el Padre. Y entonces un padre te puede dar un guantazo en la época anterior, en la época de la familia, del pater familia, ¿no? Hoy no se hace falta pegar, hoy tenemos que negociar, tenemos que dialogar, tenemos que convencer, persuadir. Claro. Y todo eso supone amor, supone unión, supone tal. O sea que esto está completamente engarzado en un sistema anterior que todavía queda, ¿no? El castigo de Dios, el Dios nos está castigando, no.
Esto es un fenómeno natural. Natural, claro. Si condenamos, desde el punto de vista teológico, condenamos a los pobrecitos ignorantes americanos, sudamericanos y africanos, porque cuando hay un trueno, hay una tronada es el dios o los dioses que se han enfadado y entonces inmediatamente buscamos animales o humanos para hacer un sacrificio y decimos que eso es irreal, que eso es no me viene ahora la palabra, es decir, un culto falso. Sí. ¿Te viene la palabra a ti o no? Pues no me viene. Un culto falso. Sí. Entonces, no es verdad. No es verdad que Dios esté moviendo los hilos de la naturaleza para castigar al hombre, para castigar a la humanidad, para tal. Es cierto que, vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento tenía esa concepción. El Nuevo Testamento la tuvo hasta la Ilustración. Empezó la Ilustración, el pensamiento libre, los no creyentes en esta burrada que empezaron a decir, ese Dios no existe. Para mí, el Dios ha muerto de Nietzsche significa ese Dios ha muerto. Ese tipo de creencia. Ese tipo de Dios ha muerto. O sea, yo de acuerdo con Nietzsche. Bien. Y lo he dicho hasta delante de obispos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que limar la aspereza y ver la inteligencia con la que se procede. Ni siquiera podemos culpar al volcán directamente con el destrozo que los humanos estamos haciendo del mundo. No lo digo yo, lo dijo un científico cuando le preguntaron, ¿esto tiene que ver? No tiene que ver con el deterioro del medio ambiente. Del cambio son realidades porque en los primeros volcanes el aire era purificado y purificante y purificador, todo estaba en orden, todo estaba muy bien, no había entrado el materialismo salvaje a romperlo todo, no había entrado la desidia del hombre de tirar todos los papeles casi para estampar en las carreteras y en las orillas de las carreteras, la publicidad que ya tenemos bastante con la que nos meten, pero en fin, ten en cuenta que ahí está Tamarán, ahí. Históricamente, y ahora, si te parece, tocamos otro tema que puede ser reparador, ¿no? Históricamente, el volcán de Lanzarote de 1730, una cosa así, también se llevó por delante a personas, pueblos, iglesias, y de lo poco que había, ¿no? El de 1949 parece que no fue así, y el reciente, que yo sí me acuerdo, con el reciente, el 71, tampoco fue menos violento que el de ahora, y alargó un poco, la isla creció como también va a crecer ahora. Pero esto está relacionado con un tema que también quiero plantearte, sobre todo, y que yo también lo planteo. Digamos, y hablando del tema de un lugar de culto, la Juela también, evidentemente, que fue destruida, ¿no? Sería conveniente o digamos, puede anidar en algún posible o no posible creyente una especie de incredulidad, rechazo, indignación, ira contra Dios o contra la religión, y negarse, por ejemplo, que yo lo planteo como una reparación psicológica humana, de volverse a unir para hacer una nueva reconstrucción de la Iglesia. Es decir, tendría un sentido reparador y sería conveniente desde el punto de vista religioso y hasta a veces también emocional que se volvieran a unir las personas para reconstruir lo destrozado. O ya hay gente que dice, esto no tiene remedio y estoy enemistada con Dios. ¿Cómo resolvemos eso desde el punto de vista teológico? Vamos a ver, la gente que tenga la concepción del Dios protector, efectivamente mi padre me ha fallado. Me ha castigado durísimamente. Odio a mi padre. Y tiene justificación desde esa creencia. Yo cuando hay una muerte repentina, en esa familia el sostén es el que le ha dado el infarto, por lo tanto quedamos en pobreza y entonces pues tienes dos jóvenes en la familia
Y yo fui testigo de uno que maldecía a Dios al lado de la caja de su padre y el otro que lloraba en silencio el hecho sin tener justificación, pero él creía que Dios no era capaz de hacer ese mal. Ya. Entonces era encontrarte con dos maneras de ver la vida y a los dos tenías que auxiliar, porque los dos lloraban, los dos tenían dolor, los dos sentían la muerte de su padre, los dos sufrían el inconveniente de seguir viviendo sin nada, de perderlo todo, de a lo mejor vender la casa y con ese dinero alquilarte otra. O sea, era destrozar de alguna manera la vida. Sí, sí, Esto hay que buscar un culpable, porque si no te vuelves loco. Y el culpable, todos los numeritos los tiene Dios. Si Dios es el qué, Dios el qué, Dios el qué, Dios el del aliento en el cogote, Dios el que te dice por dónde tienes que ir, Dios el que te... Entonces Dios no sabe lo que se tiene entre manos, que es lo que hacemos con un político cuando está equivocándose, está cometiendo errores, y le decimos, mire, no estoy, y mucho menos voy a estar en su compañía o en su grupo. El Señor que rompe con Dios es porque ese Dios no le gusta. Ese Dios deja de ser líder para él. Ese Dios deja de ser padre, deja de ser algo necesario. Okay. Pero hay una cultura, una gran cultura. Claro, claro. Entonces, cuando se serenan los ánimos, posiblemente quien empieza a decir hay que sacar de aquí y aquí tenemos que recomponer el pueblo y si no es aquí es 20 metros más allá empezar a comprar terreno y tenemos que volver a fabricar lo que teníamos en este centro de vida. A lo mejor es el ateo, ese ateo que yo no creo que... yo tengo una concepción muy analítica de por qué una persona no cree. Sí. Busca en su historia personal hasta que encuentres por qué no cree. Y puede ser un sentimiento de rabia porque Dios no puso su mano para salvar mi Por ejemplo, ¿entiendes? Que no un error, claro, que no una tiene, equivocación del concepto de Dios. Sí, que no tiene nada que ver con el concepto racional de aquel que yo soy ateo, gracias a Dios. Claro, efectivamente. Y quiero terminar diciendo que el Papa Francisco, una de las primeras frases que dijo cuando llegó al Vaticano era: hay que respetar las manifestaciones pastorales o manifestaciones sentimentales de la gente que no tiene la formación teológica que tenemos, lo que las hemos estudiado. Claro. Entonces hay que respetar ese recuerdo de la iglesia, ese querer volver la iglesia en pie, ese dar todo lo que tengo, que es poquito, pero para que la iglesia se vuelva a recuperar, pero también el centro de salud, también el colegio, la escuela, también la comunidad de vecinos. Claro. O sea, es recomponer nuestra vida social. Sin calor de hogar, efectivamente, se han quedado nuestros amigos y nuestros paisanos canarios palmeros, ¿no? Bien, pero también se han quedado sin recursos económicos, sin expectativas profesionales. Se han quedado en parte sin su medio de vida, que en esas latitudes era fundamentalmente un medio de vida agrícola, que responde a nuestro sector primario canario tan abandonado. Es verdad que las instituciones públicas se han volcado y han prometido y han hecho todo lo posible para atenuar, para amortiguar los efectos, y espero que eso sea así. Y ahondando, porque claro, esto tiene también efectos, porque claro, alguien decía en ese entorno, es que claro, incluso uno lo escucha en otras latitudes y en otras circunstancias sin que esté por medio del volcán, es que estoy dispuesto, decía no hace mucho un pastor canario del Hierro, estoy dispuesto a entregar mi dehesa, mi redil de ovejas, a cualquier joven de las islas que venga y se haga cargo, porque no hay gente que se vayan a ser pastores. Entonces, claro, esto también es un tema de pertenencia, es decir, claro, ahora se ha agudizado este tema porque tiene, como todo el mundo sabe, y es lógico, efectos de crisis económica seria, porque se han quedado sin su
sin su medio de vida, y como también apuntábamos anteriormente, es un hogar, es una casita y alrededor hay unas plantaciones y hay unos árboles frutales. Ya no se puede recoger esa fruta que tenía, que estaba en ese mato, en esa mata de mango, en ese peral. Todo redunda en que ha habido una carencia profunda que tendrá sus efectos y que de lo que podemos seguir hablando después de esta próxima parada. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Estábamos hablando de los efectos que ya están pasando y están sucediendo y están todavía en carne viva, heridas sociales, psicológicas y económicas producidas por la irrupción de este volcán en las Islas Canarias, concretamente en La Palma. Y hay dos cuestiones que si les parece, tocamos rápidamente y que podemos hacer una reflexión desde nuestro entender, ¿no? Cuando sucedió la famosa masificación de migrantes en Arguineguín, en el puerto del sur de la isla de Gran Canaria, se sucedieron, todos los políticos vinieron, toda la clase de políticos, todos, unos y otros en el gobierno y su gobierno, a hacerse la foto. No dieron la más mínima solución. Todos intervenían, ahí estaban, ¿no? Parece que ahora en sí que va a haber soluciones por parte del gobierno canario y también del gobierno estatal, y que, como bien apuntaba antes Antonio, parece que no ha habido críticas en general, aunque siempre intentarán también buscar los tres pies del gato, ¿no?, por parte de la oposición, porque es un tema sangrante en la que nadie discute, ¿no? Eso esperemos que sea así y que, en cierto modo, esas ayudas lleguen, sean efectivas por parte del gobierno de Canarias, del gobierno estatal y, por supuesto, también de la Unión Europea, a aquellas personas que lo necesiten, que en cierto modo, vuelvo a insistir, no van a reparar esa herida profunda que queda de las personas que se quedan sin casa, sin hogar, sin calor de hogar. Pero claro, antes apuntaba de que hay unos efectos económicos serios, profundos, que a lo mejor, en cierto modo, sobre todo a la juventud, también la juventud, obligan a las instituciones a implementar programas de reconversión en oficios, en profesiones que no tengan que ver necesariamente con la agricultura, o que en cierto modo también, al revés, que sea un impulso para que el plátano y el aguacate siga siendo un cultivo primordial y fundamental en ese entorno que también
por supuesto también es propio como ciertas frutas tropicales en todas las Islas Canarias. Antonio Melián, que tiene ahora una formación intelectual y humanística en varias disciplinas, pero también fue empresario, curiosamente también fue empresario. Y no sé, ¿qué se te ocurre o qué piensas tú de una especie de regeneración o de aporte que se le pueda dar de alguna esperanza a esta gente desde el punto de vista socioeconómico? Yo, antes que nada, me sumo al carro de los solidarios y de los que sienten profundamente el dolor del palmero y de la palmera. Me uno sentimentalmente con todas mis fuerzas, porque además tengo una facultad y es ponerme rápidamente en la situación del otro. Y eso produce mucho sufrimiento. No tanto como el que lo está sufriendo, pero sí te haces cargo de ese sufrimiento y sufres también. Esto por delante. Segundo, cuestión que no se cuestiona, es decir, segunda evidencia. El pueblo es muy oportunista. Es muy oportunista, quizá porque es la forma de evadir obstáculos. La oportunidad de dar la vuelta a un obstáculo que tengo aquí delante, el timorato dice no puedo porque no puedo pasar recto. Y el otro dice da la vuelta. Y claro, el oportunista avanza más. No es una crítica, es una realidad. Por otro lado, para afianzarme un poco en mi teoría, ¿alguien conoce alguna familia que haya terminado igual de afectivos y cariñosos después del reparto de una herencia? Esto, manos al pecho, y reconozcamos esta evidencia. El dinero es maldito, contradictorio a las cuestiones sentimentales y a las cuestiones generales de valoraciones subjetivas, de querer a la gente, y cuando hay un familiar que está peor que nosotros, acordar darle más. Esto es muy difícil que ocurra. Esta es la situación que se va a plantear. Claro. Esta es la situación. Primero, se están agilizando los frentes. Me decía un economista ayer, decía, no, primero hay que esperar a evaluar cuando termine el volcán. Vaya usted evaluando ya, hombre. Para dar dinero no hace falta esperar al final. Usted puede pedir dinero 10 veces sobre el mismo objeto, porque la primera vez le tumbó la casa, sí. La segunda vez la lava, que está más rápida, le quemó la finca. Y entonces usted, a medida que va teniendo prejuicios, usted lo va solicitando. Esto obliga la dinámica a caminar más rápido, ¿no? Por otro lado, yo entiendo que los políticos, cuando hay un líder, las cuestiones son indiscutibles. Porque, primero, se sienten seguros. Segundo, los acuerdos son evidentes. No se puede decir no a una realidad tan perentoria. Es fácil llegar a acuerdos, es fácil mantener la postura solidaria para que esto se haga rápido. Todos tienen partes integrales en el problema, me refiero a las autoridades. Entonces esto va a ir sobre ruedas, sobre ruedas. ¿Qué va a ocurrir? La interpretación que pueda tener cada quien en cuanto al reparto. Alguien subjetivamente no sabe evaluar su daño, que para él es absoluto, lo he perdido todo, pero comparativamente con el de atrás, que ha perdido todo y era el doble de lo que tú has perdido, hombre, habrá que evaluar si le va a tocar el doble de dinero o no. Es que el sufrimiento es el mismo, de acuerdo. No estamos premiando el sufrimiento, estamos compensando las pérdidas. Entonces, el pueblo palmero, que es muy inteligente, que es muy trabajador, que es tiene clarividencia en las realidades, va a evitar esto. Pero esto se va a producir. La deformación profesional de un mediador familiar, de un orientador familiar, es que prevé estos tiquiminiques, que parece que no lo son,
pero que pueden dañar, Pueden dañar. la convivencia insular. Puede ocurrir, mejor que no, o mejor que si ocurre, se amaine. Entonces aquí hay que establecer un trabajo social de mantener la solidaridad, porque otra evidencia es que la generosidad tiene las patas cortas. Tú hacías alusión, esto continúa, sigue, efectivamente, somos generosos, pero en un momento determinado se olvida porque hay otra historia, claro, y se deja y los que se sienten muy arropados, posiblemente en un momento determinado digan, nos quedamos solos, y canten la canción. Claro. Tú haces referencia al pueblo, haces referencia a la solidaridad del pueblo canario, de los palmeros y de otras latitudes, ¿no? Y es muy importante porque hay un término que se maneja también en este momento y que también se maneja en otras latitudes, en otras áreas del comportamiento humano y que tiene que ver con la psicología y con la sociología, que es el término de resiliencia. Es decir, hay que ser resiliente. Bien, pero hay una cosa importante, ningún niño, ningún adolescente, ninguna persona mayor, ninguna persona que en este momento está sufriendo los embates, las consecuencias trágicas de este volcán, puede ser resiliente sin la ayuda del otro. Es falso eso de que cada uno se arme su futuro, que es independiente y que puede surgir de sus cenizas con su propio esfuerzo. Eso tiene que ver además con otro término que es la meritocracia, que lo haremos algún día de eso. Es decir, el mérito está en ti, está en vos, está en cada uno de nosotros. No, está, pero nadie puede superar ninguna dificultad, incluso a veces incluso en la educación en la infancia, por parte de ciertos sectores de la población, que hay que enseñar a los niños a ser resilientes, a superar dificultades, como también hay que enseñar, hay que adiestrar, hay que preparar a las personas que en estos momentos sufren las consecuencias graves de este volcán para que sean resilientes y sepan superar esta dificultad y esta tragedia. No, es imposible superarlo sin la ayuda del otro, de la solidaridad. Como es imposible que un niño sea resiliente, que un niño, de la edad que sea, salga adelante si no es con la ayuda, con el apego, con el cariño, con el apoyo de sus familiares, de sus maestros, de la gente cercana. Olvidémonos, ya hablaremos algún día, de que tú serás lo que tú quieras ser. No, yo seré lo que yo quiero ser y contando con la ayuda de los otros. El yo soy yo y mis circunstancias. Efectivamente. O sea, este es mucho más verdadero. Claro, porque si no caeremos en la idea de que el determinismo, no, que cada uno funcione por su libre albedrío y que se busque la vida. Y lo estamos aplicando ahora y además todo viene a cuento y todo está coincidiendo y todo redunda en este caso, en esta cuestión que estamos planteando en este momento. Es decir, ahora mismo los habitantes, los ciudadanos, los vecinos afectados por el volcán de La Palma no son nada sin la ayuda de los otros. Instituciones, vecinos, entidades, solidaridad. Es la única forma de que estas personas primero sientan el calor de hogar que ya no tienen por parte de sus ciudadanos, de sus vecinos, de sus familiares, para que puedan salir adelante, para que puedan reconstruir sus vidas, sus oficios, sus profesiones y hasta que puedan volver a ejercer con cierto optimismo y esperanza su profesión o su oficio, por ejemplo, de agricultor. Lo digo porque nunca mejor que en estas circunstancias de solidaridad, de altruismo, del que también hablamos antes, para entender lo que es la resiliencia, que no es posible, que no se puede aplicar, que no se puede dar, que no se puede llevar a cabo sin la ayuda del otro. Y después tenemos la limitación. La isla de La Palma no es un continente. Por ejemplo, muy bien, es isla, claro. El porcentaje que se ha quemado es irrecuperable en muchos años. Claro. En muchos años. La Jeria, por poner un ejemplo, empieza a funcionar un siglo después. Da unas vidas fenomenales. Ahora, hay un montón de gente que vive de eso en Lanzarote. 200, el vino 200 es años después.
Claro. vino es impresionante, uno de los más caros que están en el supermercado, Sí, sí. con lo cual significa que hay una relación producto-precio que justifica esa carestía, ¿no? Independiente que las cifras de ventas son menores porque menor es la empresa. Entonces, disquisiciones económicas y empresariales aparte, el problema estriba: yo quiero una casa y un terreno. ¿Hay terreno para repartir? Porque en todas las islas, por pequeñas que sean o por grandes que sean, todos los trozos de tierra tienen dueño. ¿Qué hacemos? ¿Expropiamos? ¿Con qué criterio expropiamos? Este ya es un caso casi insoluble que se plantea La Palma en menos de 3 meses. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, al agricultor, al pastor, no le alejes de la finca de su donde entorno. se pueden alimentar tus animales o pueda Claro, producir. al respecto, sé de una entrevista que se le hizo a una señora del barrio que está afectado, y decía: sí, es que ahora me están hablando de momento, el gobierno de Canarias muy bien, va a comprar viviendas para que esta gente de momento se puedan ir a vivir allí, pero dice, claro, ella decía con mucha razón, además, es que me van a dar un piso. Pero yo que no estoy, no, piso, claro, no es un piso. No quiero un piso. Son 40, 50 metros. No, efectivamente, no. Es que, y es verdad, vale, encantado, no hay otra solución de momento, ¿no? Pero es que me han quitado mi vida, mi entorno, mi casa que yo construí, o la de mis abuelos y demás, y me han quitado para siempre un terreno, un medio de vida. Y eso tiene consecuencias tremendamente psicológicas, sociológicas y económicas, como hemos intentado en este programa de hoy deslindar y hacer una reflexión en alto ante ustedes a través de TACA Televisión y, como siempre, Nortevisión y Radio Televisión Mogán, que esperemos de nuevo vernos la próxima semana, y hasta ese momento sean lo más felices que puedan. Hasta luego.